En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Estamos en esta semana abordando una serie. ¿Por qué? Es la pregunta de hoy. La serie que hemos venido abordando es preguntas. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que vimos el lunes? ¿Dónde está Jesús? Fue el tema que abordamos antes de ayer. El de ayer también abordamos otro tema, ¿cómo? Concretamente, cómo responder a la difamación. Y hoy, como así lo hemos anunciado, ¿por qué? Esta es una pregunta que es vital. El por qué. Porque es una pregunta que más se formulan las personas hoy en día. Romanos capítulo 9, el versículo 20, Pablo nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y ya cuando lo relacionamos con Dios, cuando formulamos esta pregunta a Dios, ¿por qué? Hay muchas preguntas o hay muchas inquietudes que se derivan del por qué. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me has hecho así? Pero en cualquier caso, es lo que dice: ¿quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Es una pregunta retórica. En esta era, inclusive podemos decirle tecnológica o científica, es esencial que recordemos que la ciencia, por cierto, nunca puede responder ninguna pregunta que comience ¿por qué? Te miran, pero eso no es cierto, Jimmy. Pero claro que sí. La investigación científica, para poner esto como ejemplo en este momento de manera introductoria, busca responder preguntas de ¿qué? ¿Cómo? A veces ¿dónde? ¿Y cuándo? Pero nunca puede abordar preguntas de ¿por qué? Porque tales preguntas requieren de una respuesta. Si lo quiere llamar teológica, está bien, pero requieren de una respuesta espiritual. Si ni siquiera la ciencia puede responder el por qué, entonces ¿quién podrá responder el por qué? Entonces solamente se puede abordar espiritualmente. O, si lo quieren ver desde un punto de vista un poco más dogmático, desde el punto de vista teológico. Probablemente lo más irritante de todas estas preguntas es: ¿por qué sufren los justos? O dicho de una manera de la cual nos expresamos comúnmente: ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿O por qué hay tanta maldad en un mundo que fue creado por Dios, que es bueno? Esa es la pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pero es que yo incluso voy un poco más allá de lo que la gente se pregunta. ¿Se escucharon bien aquí? Lo que me estaba yo mismo aquí formulando es: ¿por qué hay tanta maldad en un mundo que fue creado por un Dios que es bueno? Eso va inclusive más allá de por qué Dios, si todo lo puede hacer, permite que haya tanta maldad en el mundo. Pero es que Dios creó este mundo. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad? La pregunta se vuelve especialmente difícil, más dura inclusive, más conmovedora, cuando llega una calamidad personal. Y preguntamos: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esto está sucediéndole a mi familia? ¿Por qué le está pasando esto a mi hijo, a mi hija? Ya es un tema muy sensible.
Y concretamente en esto centraremos nuestro programa de hoy. Muchos piensan que el libro de Job fue escrito para responder tales preguntas. Porque Job fue uno de los hombres más piadosos que jamás haya existido, que jamás haya pisado la tierra. Sin embargo, Job sufrió más que cualquiera. Pero Dios respondió a las preguntas escrutadoras de Job. La respondió, solo señalando las maravillas de su creación. Entonces esto requiere de estudio, de que profundicemos. Que Dios nos abra los cielos, que Dios nos abra el entendimiento. Dios nos ha hecho para Él mismo. Para eso nos hizo Dios, para Él. Y nos está formando de acuerdo a su voluntad, pero también para su propósito, para sus planes para conmigo, para sus propósitos en mi vida. Lo que Él quiere hacer, no solamente a través de mi vida, sino más importante aún, lo que Él quiere hacer en mi vida. Lo que Él quiere hacer de mi vida. Y eso es lo que necesitamos saber en este momento, ahora mismo. Vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios. En Juan 13, este pasaje es el del lavatorio de pies. Jesús lava los pies de sus discípulos. A partir del versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, seguramente algunos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el por qué? ¿En qué me está respondiendo ahí Jesús el por qué que yo tengo? O cualquier inquietud que eventualmente pueda yo tener. Esto se trata este pasaje tiene que ver con el servir. Este pasaje tiene que ver con el ser humilde. Que si el Señor vino aquí, Él vino no a ser servidor, sino para servir. Eso es lo que yo aprendo de Él. Aquí. Pero aquí vamos a mirar algo que tiene que ver con el por qué. Vamos a abordar este pasaje de Juan 13, señalando algo que seguramente poco se le ha prestado atención. Y aquí en este pasaje, pues quisiera resaltar la palabra saber. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, me dice así, que su hora había llegado. Dios sabía, Jesús sabía que su hora había llegado. Dios sabe, nada se le escapa de su conocimiento. Pero también aquí resalto algo, que no puedo obviar tampoco, no puedo pasar por alto algo, a pesar de que el énfasis está en esto del saber, y vamos a ver el por qué, la parte final de este pasaje. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren que aquí también hay algo maravilloso, independiente de cualquier inquietud que yo tenga, de cualquier por qué, que eventualmente yo hoy no lo entienda. He de amar a los míos hasta el fin. He de amar. Jesús los amó hasta el fin. Ame, independiente de cualquier cosa. Hay personas que se van a una tumba llenas de preguntas y esto y lo otro, y se les olvida lo fundamental que es el amar. Ame a los suyos hasta el fin, así como Jesús lo hizo. Para el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, con esto,
El Señor ya sabía que su hora había llegado. Estaban ahí cenando. Y ya el corazón de Judas estaba totalmente envenenado, contaminado para entregar al Señor. Ya Judas estaba totalmente determinado. Pero versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Nuevamente, sabiendo. El saber del versículo 1. Jesús sabía que su hora había llegado, pero también Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que él había salido de Dios y a Dios iba. O sea, él sabía que él había salido de Dios, tenía esa certeza, él sabía, y que volvería nuevamente a Dios. Sabía que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, nuevamente como dice el versículo 1. Él sabía que iba a morir, que iba a ser entregado, por cierto, ya lo hemos visto en el versículo anterior, el 2, pero también sabía que iba a volver al Padre, pero que sería entregado. Y sería entregado y que sería dado por muerto, que lo matarían a él. Y por ende, para volver nuevamente al Padre, que sería resucitado. Pero él ya lo sabía. ¿Usted sabe eso, por cierto? ¿Usted tiene certeza acerca de ello? Es que Jesús para eso vino. Es posible que usted no tenga conocimiento, que usted no sepa la hora que usted pase de este mundo. Y pase de este mundo a Dios. Aquí la pregunta es usted, ¿cómo va a pasar de este mundo a Dios? ¿Va a pasar amando? Esa es la pregunta. Por eso este versículo 1 no es menor, que hemos visto. ¿Cómo va a pasar? Usted no conoce los días, yo no sé. Pero que el día que Dios me lleve, en su eterna soberanía, incuestionable soberanía, que Dios me halle amando a los míos. Que lo encuentre usted amando. Pero qué tal que yo lo encuentre usted violentando, que yo lo encuentre usted ahí cargado, que yo lo encuentre a usted ahí disociando, peleando, acusando, a un apartado de los suyos. ¿Cómo lo va a encontrar Dios? Esa es la pregunta. De manera que la pregunta más bien se nos revierte a nosotros. ¿Por qué? Y aquí la pregunta es, ¿cómo? Más bien, va a tener 1000 días. Pero aquí viene algo también fundamental. Usted sabe, como Jesús, usted sabe que usted va a ir a la presencia de Dios. Usted tiene esa certeza. Porque tiene esa certeza, entonces cualquier por qué pasa a segundo plano. Sabiendo Jesús que Dios le ha dado todas las cosas, sabiendo usted sabe que Dios le ha dado todas las promesas a usted. ¿Usted lo sabe? Usted sabe que va a ir a Dios por medio de Cristo. Usted tiene vida y tiene vida eterna. ¿Usted lo sabe? Versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Este versículo 7, apúntalo claro, el 7, mas lo entenderás después, es fundamental. Es el corazón de lo que hoy estamos compartiendo. Aquí no estoy dilucidando ninguna inquietud, lo está haciendo Jesús mismo. Claro y clarísimo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y lo que Dios hace, yo no lo comprendo ahora, pero lo entenderé después. Lo voy a entender. Es que lo quiero entender ya. No. Los tiempos son de Dios. La forma es de Dios. Dios es soberano. ¿Quién eres tú para que alterques contra tu Dios? ¿Recuerdan? Lo primero que hoy compartimos de su palabra,
¿quién es el vaso para que alterque con su creador? Lo que yo hago tú no lo comprendes. Hay cosas que Dios está haciendo y que hoy no las comprendemos. Y entonces, ¿cómo reacciono? Me resento contra Dios. Entonces, ¿cómo reacciono? Cuestiono a Dios. Me levanto contra Dios, cuestiono a otros alrededor mío. Responsabilizo a otros. Maldigo. Me olvido de Dios, enfrío mi corazón contra Dios. Lo que yo hago tú no lo comprendes, dice Dios. Ahora, más lo entenderás después. Dios le permitirá que usted lo entienda. Pero ya no olvidemos el saber. ¿Cómo ha tenido sus días usted aquí en esta tierra? Amando. Pero ¿sabe usted que usted tiene vida eterna? Nuevamente, si eso es así, cualquier por qué, no importa. Lo que Jesús hace es posible. Es posible que yo no lo entienda hoy, pero yo lo entenderé después. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Saber nuevamente. ¿Ustedes saben lo que yo les he hecho en este momento? ¿Lo saben? Hay cosas en las cuales yo no comprendo ahora, la entenderé después. Pero usted sabe lo que Dios está haciendo en este momento. Pedro no lo entendía en su momento. Independiente de cuál sea el tema, claro, el tema aquí tiene que ver con el lavar los pies. Pero esto se extiende a todo. Usted sabe lo que Dios está haciendo. Dios está formando su vida también. Así como estaba formando la vida de Pedro y de todos los discípulos. Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Y aquí, aunque usted hoy no comprenda muchas cosas, Jesús sigue siendo maestro y señor de su vida. Y expréseselo a Dios, dígale: Señor, yo no lo comprendo. No lo entiendo hoy, pero ¿sabes qué, Jesús? Tú eres mi Señor. Lo seguirás siendo y eres mi maestro. Sí, mi maestro. No es suficiente con ser maestro, hay que ser Señor y maestro. Tú eres mi Señor. Y el Señor dice: sí, claro, me llamáis Señor, maestro y Señor. Y ustedes dicen bien, porque lo soy. Tú eres mi maestro, tú eres mi Señor. Dígale a Dios, aunque yo no lo comprenda. Sígueme enseñando, Señor. Maestro mío, llegará el momento donde yo lo entienda. En momentos difíciles es donde se pone a prueba si Él es mi maestro y mi Señor. En estos momentos duros, difíciles, aún conmovedores, la pérdida de un ser querido, una enfermedad que agobia a toda una familia. Pues si yo soy Señor y Maestro, He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Pero aquí quiero resaltar algo. Es que Jesús sabía que Judas le entregaría. Ya lo hemos visto atrás, ya lo hemos visto allá arribita, empezando este pasaje. Esto es algo a lo cual no se presta atención, pero miren, Jesús sabía que Judas le entregaría, y sin embargo lo sentó a su mesa, cenó con él, le lavó los pies. Nadie aquí dio en cuenta de esto, de que el Señor también le lavó los pies a Judas, como la ve. Le lavó los pies a aquel que sabía que le iba a entregar, a aquel que sabía que él sabía que ya se había dejado envenenar su cabeza, su mente, su corazón por parte del diablo. Aquí me dice literalmente, y le lavó los pies. Increíble. Esto yo no lo puedo creer. Y aquí quiero hacer una pregunta, simplemente. Una pregunta netamente teórica, que a veces me gusta formular. ¿Qué tal que yo sepa lo que va a acontecer, como el Señor? Si yo supiera que un tal Judas me entregaría a la muerte, ¿yo lavaría los pies de Judas, de aquel que me va a entregar? Una pregunta de reflexión. Lo hacemos. Por eso yo no lo comprendo. Eso yo no lo comprendo. Pero el Señor me lo debe entender. Oh, yo lo entiendo, claro que sí, lo entiendo. Y entiendo que eso tiene que ver con el amor de Dios hasta lo último.
Le dio la oportunidad a Judas. Hasta lo último le dio aquella oportunidad de que se arrepintiera y no lo hizo. Sin embargo, incluso Jesús mismo, en su sufrimiento humano, clamó en la cruz y le dijo, ¿se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sabemos al menos en parte la respuesta a esta pregunta en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado, para que seamos hechos justicia de Dios en él. Deuteronomio 29, versículo 1 dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Versículo 9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicierais. Versículo 29, ojo con esto, porque aquí leímos unos pasajes muy puntuales. 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Usted lo cree? ¿Usted confía en su Señor, en su Maestro? Usted me dice, Maestro, y lo soy. Él lo es. Pero entienda, y Jimmy ha de entender siempre, que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Y Él allí me va enseñando. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que yo cumpla toda la palabra de Dios. Para obtener respuestas a otras preguntas del por qué, es posible que tengamos que esperar el tiempo de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien. Esa es una promesa que es suficiente en sí misma. Y finalmente podemos decir con Job, ¿se acuerdan? Job 13:15. Aunque me mataren, en Él confiaré. Yo en mi Señor, en mi Maestro, confiaré. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor de Dios, qué maravilloso Dios es saber que Dios, que aunque en este mundo no hay respuesta alguna para el por qué, ni el hombre con toda su sabiduría, toda su inteligencia, con toda la ciencia, podrá responder muchas inquietudes. El cómo, el dónde, el cuándo y mucho más. Pero jamás podrá responder el por qué. Nunca. Pero Señor, no se trata simplemente de agachar la cabeza y decir, no lo entiendo, pero Dios sí, no. Es que hay cosas que hoy yo no comprendo, pero que después entenderé. Así como se lo dijiste a Pedro y a tus discípulos. Pero Señor, tú eres Señor y Maestro. Eres mi Señor. E independiente de todo, de que hoy yo no comprenda, eres mi Señor. Y eres mi Maestro. Y siempre lo serás. Aún en momentos duros, aún en momentos difíciles. Señor, nunca ceses de enseñarme, de formarme. Nunca dejes de hacer tu voluntad en mi vida, de cumplir tu propósito o tus propósitos en mi vida. Dígaselo a Dios en este momento. Y ahora que su Señor y su Maestro, Jesús, los bendiga en este momento. Amén. Qué alegría poder confiar en nuestro Señor y nuestro Maestro. Por favor, si no se ha suscrito a nuestro canal, este canal, Soy ICT, por favor hágalo y póngale el dedo ahí en la campana para que le lleguen las notificaciones de este y de toda nuestra parrilla de programación aquí en Casa con Dios. Mañana nos vemos nuevamente con otra pregunta. Aquí los espero. Abre los cielos. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.